La OTAN se prepara para autorizar ataques directos contra Rusia justo en el corazón de Moscú. Esto es lo que dice alguno de los asesores principales de Zelensky, de su círculo más cercano, como Andrei Yermak, que es, repito, el asesor de Zelensky. Y no es esta una nota que se deba de tomar a la ligera. Es una declaración muy seria porque estaríamos hablando de una señal de que la guerra en Ucrania ya entraría en una fase mucho más peligrosa y con otros actores como directamente la OTAN. Yermak ha dicho en esta declaración que Kiev está convencido de que los países occidentales pronto van a levantar la prohibición de que puedan utilizar armas de las que le proporciona la OTAN para ellos atacar a ya directamente suelo ruso. Sí, y recordemos que Yermak es una figura muy influyente en el gobierno ucraniano. De hecho, muchos lo señalan como el verdadero poder dentro de Ucrania, el verdadero presidente. De hecho, él fue el que tuvo la idea primero de pedir a la OTAN que le permitiera utilizar sus armas para atacar suelo ruso. Él fue el de la idea, se la llevó a Boris Johnson y Boris Johnson lo ayudó a convencer a Biden cuando empezaron a darle los bombazos al Donbass y al Donetsk. Fue una idea de él, de Yermak. Y fíjate, entonces, viniendo esto de palabras de Yermak, no es algo que se pueda tomar a la ligera, no es una suposición que un asesor cualquiera de Zelensky haya tomado. Ucrania hay que tomar en cuenta que también espera recibir más sistemas de defensa Patriot, 3 más, y pues esto pudiera ya de alguna manera predecir que la guerra pudiera entrar no en una etapa de mayor protección aérea para Ucrania, eso está bien, sino de una escalada inminente. Varios estados miembros de la OTAN tienen, por cierto, opiniones muy diferentes a la de Yermak sobre si sería prudente atacar suelo ruso con su armamento. La realidad es clara, es casi imposible ganar esa guerra ucraniana y una de las pocas opciones que Ucrania tiene es utilizar todo lo que la OTAN le da de cualquier manera posible para tener al menos una opción, aunque sea mínima, de o bien escalar el conflicto a dimensiones que Ucrania no querría ver, o bien tener alguna esperanza mínima de desestabilizar, digamos, a Rusia y tomar alguna ventaja en algunas posiciones de las que actualmente Rusia ha ocupado. Yermak dice que ese es el camino, que la mayoría de los países occidentales se han dado cuenta de esto y que creen que pronto van a obtener la autorización que necesitan. Esta discusión fue un tema importante en la reciente cumbre de la OTAN. Kiev calificó como un punto de inflexión el permiso para usar armas occidentales contra territorio ruso. Según Yermak, la postura de la OTAN en esta cumbre respecto a la ayuda de Ucrania es ahora más firme y más consolidada que en la cumbre anterior que se tuvo en la OTAN en Vilna. No parece que eso sea lo que hayamos escuchado de declaraciones de miembros de la OTAN, pero durante la segunda reunión del Consejo Ucrania-OTAN, estas declaraciones de casi todos los países fueron, digamos, por decirlo menos, bastante diferentes y algunas hasta se contrapuntearon. Y a pesar de eso, Estados Unidos no autorizó, comenzando por Washington, no autorizó a las Fuerzas Armadas ucranianas a utilizar estos misiles táctico-operativos como los ATAK-MS para que Ucrania ataque en suelo ruso. Sigue la prohibición. Pero la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el Departamento de Defensa estadounidense siempre está adaptando cambios, siempre está considerando nuevas opciones y esta política podría, dijo, cambiar en cualquier momento. Ahora, hagamos una pausa porque ¿qué significaría realmente que Washington y el resto de los países miembros de la OTAN autorizara ataques dentro de Rusia? Primero hay que considerar cuáles van a ser las posibles respuestas de Rusia a esto. Moscú ya dijo que cualquier ataque en su territorio con armas de largo alcance de la OTAN va a ser visto como una escalada significativa y que eso va a desencadenar pues una respuesta militar contundente. Y esto no solo pondría en riesgo a Ucrania, sino que también podría arrastrar, que es la principal preocupación de los miembros de la OTAN, que sean finalmente arrastrados a este conflicto directamente con Rusia. Y en segundo lugar, pues hay que pensar en cuáles van a ser las repercusiones diplomáticas si los países occidentales le permiten a Ucrania lanzar estos ataques y enfrentarse a una mayor presión tanto interna como externa. Muchos ciudadanos europeos
y nos quedó clarísimo en las últimas elecciones, ya están cansados de este conflicto. También en Washington, muchos ciudadanos estadounidenses no apoyan ya más financiamiento para este conflicto cuando nuestras propias economías están sufriendo. Y un aumento de la violencia, pues lo que va a generar es que más personas cuestionen este apoyo continuo a Ucrania. ¿Cuál es el estado actual de la guerra? Pues en el frente la situación es bastante tensa. Ucrania ha logrado avances en algunas áreas, pero Rusia aún mantiene el control de partes muy importantes del territorio ucraniano y el avance de las tropas rusas es imparable en las últimas semanas. Hemos visto cómo han reivindicado tan solo en menos de una semana la cantidad de pérdidas de territorio ucraniano y de tropas ucranianas atacadas, de bases militares ucranianas, fue impresionante. 39 bases ucranianas atacadas en menos de una semana, 4 nuevos territorios reivindicados solamente en la zona del Donetsk. Y estos sistemas Patriots que ha anunciado la OTAN que le va a dar a Kiev, pues esperan que de alguna manera, si no cambie el conflicto, porque no tendría la capacidad para cambiar el conflicto, al menos le dé un poco de cobertura frente a ataques aéreos rusos. Y en cuanto a la cumbre de la OTAN, pues también es muy importante ver cómo estuvo marcada de divisiones muy profundas. Varios países como Turquía, España, Polonia manifestaron, Hungría manifestaron su desacuerdo de frente en contra de muchas de las políticas de la OTAN, por ejemplo, en su postura hacia Israel, en su postura hacia más dinero para este conflicto, en su postura al probable ingreso de Ucrania a la OTAN, con el que sorpresivamente Polonia dijo que no estaría de acuerdo. Turquía ya lo había manifestado y cada vez son más los inconformes. Muchos países dicen que no están dispuestos a proporcionar apoyo militar a Ucrania más del que ya se le ha dado, y esta falta de unanimidad pues está complicando cualquier decisión sobre lo que dice el asesor de Zelensky. Pero la situación económica en Europa también es un factor clave. No le dan más dinero a Ucrania, más del que, por cierto, se le acaba de autorizar, no solamente porque no quieran, es más bien porque no pueden, porque las economías europeas están pasando por uno de los momentos más difíciles de la historia, con muchísima presión, y una escalada militar, pues lo que va a significar es tener de vuelta a Zelensky con la mano extendida a Alba pidiendo más dinero. Claro. Y su amigo Yermak tomando las decisiones. Zelensky es el representante, por así decirlo, del edecán de Ucrania. Es el que le toca pedir dinero, es el que le toca ir a las negociaciones. Y Yermak es la figura que realmente está tomando las decisiones en Ucrania. Por supuesto, todo lo que llega, pues va dividido. Yermak, para los que no lo conozcan, él era un director de cine. Y Zelensky pues tenía una vida en el medio artístico como comediante. Pura celebridad, caray. Puras celebridades. En el gobierno ucraniano hay puras celebridades. Entonces de ahí es que viene la relación entre Yermak y Zelensky. Cuando Zelensky llegó, al poco tiempo llegó Yermak. Yermak llegó en el 2019 al puesto de asesor de Zelensky y él ha sido el que ha movido los hilos para irse poco a poco quedando con el poder dentro de Ucrania. Él fue el que despidió al general del ejército, que estaba muy popular. Por supuesto, no le convenía. Recuerdo, sí. Que hubiera un personaje dentro de Ucrania, de la política ucraniana, con tanta popularidad dentro del país. Entonces lo corrieron. La salida digna que le dieron fue enviarlo como un embajador a Reino Unido, pero realmente lo que hicieron fue sacarlo de la política ucraniana porque lo veían con miras para lanzarse como candidato y, por supuesto, con el pretexto de la guerra, no han llamado a elecciones desde mayo pasado de este año, desde el 30 de mayo que Zelensky se le acababa supuestamente el puesto, pero como están en guerra, entonces no llamaron a elecciones. Fue por eso que sacaron a este general y lo mandaron para Reino Unido para que él no empezara a movilizarse con la gente, pues para pedir que hubiera elecciones. Pero sí, vamos a ver aquí con este tipo de cosas, pues que nunca va a ser suficiente. Siempre va a necesitar Zelensky más dinero y sus asesores también. Y una escalada, pues lo único que traería es esto, precisamente.